A Rafael Basterrechea. Recuerdan que antes de pasar a publicidad habíamos ya tenido su presencia en este plato y nos iba a hablar de la talidomida, ese fármaco que en los años 60 tomaron las mujeres embarazadas que tenían vómitos y que tuvo la desgracia de tener los efectos que vemos claramente en Rafa, ¿no? Bueno, pues esas malformaciones de miembros superiores, inferiores, hablamos de todo, incluso órganos internos. Rafa, a mí, sobre todo, cuando yo te veo, me pregunto... ¿Cómo es como tu experiencia vital? Tiene que ser dificilísimo, es decir, ¿cómo te peinas? ¿Cómo te organizas en la vida cotidiana? ¿Cómo haces la cosa más simple del mundo? Hombre, hay que tener en cuenta que cuando una persona ve a otra que está discapacitada, hay una diferencia muy grande de si es una discapacidad de nacimiento o si es una discapacidad sobrevenida. Yo he nacido así, no he sabido manejarme de otra manera que así, entonces o me he tenido que buscar la vida o no lo he hecho. Yo soy de un carácter muy positivo, yo tengo que hacer las cosas por mí mismo, si no, no vale. Entonces, o las hago de una manera o las hago de otra, me busco la vida, siempre me he buscado la vida, pero he procurado hacer todo lo que ha hecho cualquier persona normal. Mira, ahí te vemos, estamos viéndote ahí cómo te las... bueno, hemos visto cómo se las tiene que apañar uno y tú ahí te las está. apañas. Mira, ves, para ponerse el chaleco. Cómo te tienes que poner el chaleco con una mano, luego el brazo... Pero mira, sobre todo, Rafa, a mí la impresión que me ha dado de los afectados a la talidomida, que los veíamos desde niños, yo recuerdo de chaval, en el pueblo siempre había 1, 2, 3 casos, ¿no? Y me llamó la atención de que muchos terminaban, perdóname, cuando no había la asistencia y la conciencia que esté hoy, en las puertas de las iglesias o en las calles, ¿no? Entonces, mucha gente que está pidiendo, que ha acabado en la mendicidad o ha acabado de una forma extraña, es decir, y ves claramente que son casos de estos. ¿Habéis recogido a toda esta gente? ¿Se ha rehabilitado a esta gente o no? No, dentro de la propia asociación conocemos casos de gente pidiendo en la calle, pues porque no, las circunstancias de la vida pues son como son, la sociedad hoy en día complica mucho el que una persona discapacitada tire para adelante. También la propia forma de ser de la persona, ¿no? También tú puedes ver la vida hacia adelante o puedes verla hacia atrás, ¿no? Pero vamos, dentro de la propia asociación hay personas que están ejerciendo la mendicidad, sí. Vamos a repasar un poquito cómo está la situación ahora entre toda la gente que resultó afectada, como tú en este caso. Lo que ocurre es que el gobierno español solamente ha reconocido 24 casos, como bien sabes y como nos comentabas antes, a los que le está dando una indemnización de 30.000 a 100.000 euros, pero parece que hay hasta 3.000 casos. Entre los años 1958 y 1963 no era nada raro encontrar en una farmacia a mujeres embarazadas y a veces a hombres que solicitaban medicamentos con el nombre de Imidán, Varian, Contergan, Glutonaftil, Softenon, Noctosedif, Enterosedif suspenso y otros. ¿Por qué? Pues porque eran unas pastillas fantásticas, sin apenas efectos secundarios, que tranquilizaban y calmaban las náuseas durante los primeros 3 meses de embarazo. ¿Cómo? Gracias a la talidomida, un fármaco producido en Alemania que se vendió en 50 países y provocó miles de nacimientos de bebés afectados de malformaciones. En concreto, se descubrió que provocaba carencia o reducción de las extremidades. La talidomida afectaba a los fetos tanto si la tomaba la madre como si lo ingería el padre a modo de tranquilizante, porque alcanzaba al esperma y sus efectos nocivos se dejaban sentir ya en el momento de la concepción. Este remedio contra las náuseas se prohibió oficialmente en 1961 en todo el mundo. España fue uno de los países donde más medicamentos con talidomida se vendieron y más tardaron en retirarlo del mercado, en el año 1963. Ahora el Gobierno tiene listo ya el Real Decreto que compensará a las víctimas españolas de este fármaco y por el que por primera vez en España se reconocen los efectos de la talidomida. Llama la atención que solo 24 personas de unos 3.000 afectados percibirán una indemnización de entre 30.000 y 100.000 euros después de haber pasado un protocolo clínico. En declaraciones a este programa, el presidente de la Asociación de Afectados por la Talidomida Habite, José Riquelme, dice rotundo: es esta una medida que llega tarde, que se queda corta y con la que el laboratorio sale indemne y eso no puede ser. Vamos a seguir luchando hasta el final. Claro, la cuestión, Rafa, es que es muy difícil demostrar que una malformación procede de ahí, porque no sé si en casos como el tuyo, ¿qué es lo que os pedían? ¿Recetas que conservaría tu madre? ¿Algún tipo de examen médico? ¿Cómo demostrar que venía de ahí? En principio lo que se nos pidieron fueron todo tipo de documentación médica, radiografías, fotografías de la infancia y demás. Sí que es cierto que hay una sintomatología. Por ejemplo, yo soy un caso muy típico de talidomida. Me afecta principalmente a las extremidades superiores de forma asimétrica. Digamos, soy
caso claro. Pero claro, la asociación pertenece incluso a la Alianza Internacional. Yo he visto casos de todos los países del mundo que están reconocidos y varía enormemente, incluso como habéis visto en las fotos. Hay gente sin piernas, sin brazos. Claro. Hay gente que simplemente le falta un oído. Disculpa, Rafa, esta imagen es de cuando tú eras pequeñito, cuando eras bebé. No, las que este es un estamos compañero, viendo. este es Jesús Un Marco compañero Campos, tuyo. es un compañero mío, sí. Es decir, que Ese sí desde el soy yo. nacimiento ¿Ese eres ya tú? ahí Ese sí estás soy yo, tú. con 18 años, todo guapetón. Oye, Con el pelo un guapetón, poquito más oye, oscuro que sigues ahora. teniendo este toque George Clooney, que me gusta, que tienes tú. Ese sí soy yo también. Has ganado con los años, has diría ganado. yo en imagen. Este eras tú Oye, también. Rafa, yo ahora que Oye, veo esas fotos de cuando eras joven y tal, en el entorno con tus compañeros de clase, en la escuela, en la calle, al jugar, ¿has tenido que sufrir? Hombre, también? la verdad es que yo, gracias a Dios, gracias a Maitá y a Ma, he sido una persona de un carácter muy extrovertido, muy abierto. Entonces, siempre hay una pequeña reticencia cuando entras en un grupo, ¿no? Pero un poco cuando te conocen, todo lo contrario, ¿no? He sido casi sobreprotegido por mis propios amigos y compañeros. Pasé una época difícil, que era la época de conocer chicas y de novietes y tal, pero bueno, mido casi 2 metros y eso ha sido una ventaja muy grande también. No, Doy fe, Las porque mujeres sois tendentes al hombre alto y yo soy muy alto. Eso o sea es que por ahí cierto. no te hemos salvado. Oye, tienes mujer, ¿no? Sí, yo estoy casado y tengo un niño. Oye, esto con la